Hola, Ahí está. para los que no me conocen, soy Sitsi Sí, Barrantes, sí, te escucho. artista plástica, interdisciplinar. Tengo un encuentro de acción en vivo y diferido, se llama El Encuentro. Este año va para la 12ª versión, una residencia artística a las afueras de Bogotá. Y muchas gracias por el espacio. Ya en un momento entonces empezaremos a ver algunos de mis trabajos y de estos dos proyectos. Resulta ser que hay un instituto que es el Instituto Hemisférico de Performance y Política. Es un instituto, es un espacio, pues que ha marcado muchísimo, hay que decirlo, en términos de los procesos de investigación y acción de performance. Eh, no sé, ahí hay algunos elementos y habría que preguntarse un poco hasta dónde eh, la manera en que continuó fue también la manera en que inició, no sé, eso ya son otras discusiones que cómo los primeros propósitos se mantienen o no. Pero lo que sí es interesante es que es un instituto que ha movilizado la noción de performance en términos también de lo político, ¿no? Eso me parece muy interesante. Y tienen un encuentro que se hace cada año, que es justamente el encuentro de performance y política, y ese encuentro se trabaja a partir de enlazar a artistas de varios países. Hay una cuestión que tiene con lo periférico, con lo que está al borde, y siempre se trabaja desde ese ángulo. Y bueno, fui invitado a una de las versiones, he participado en varias, pero fui invitado a una versión que se realizó en México, que fue la versión, eh, bueno, no sé si la última o la penúltima, ahora me confundo. Y esta versión fue en el 2019, para ser más concretos. Entonces, yo debía, pues hice una propuesta y fue una, digamos que esa vez se trabajó el tema de las marchas políticas, el tema de lo político como protestas sociales, etcétera, etcétera. Y hay un paralelo muy interesante, es que en México está lo que es el Zócalo y la Plaza del Zócalo de México, que semejante a lo que pasa aquí con la Plaza Bolívar, es como es el lugar donde siempre se encuentran las manifestaciones. Terminan allí, siempre terminan allí. Y a mí algo que me llamaba la atención es el tema de cómo las manifestaciones, al tiempo que reivindican los derechos individuales, borran la individualidad, porque llega un momento en que el ser como sujeto individual no existe y se pierde en una masa, digámoslo así, ¿no? Que me parece muy poderoso y al mismo tiempo muy extraño porque plantea una dualidad con la identidad. Y finalmente uno asume y se funde con consignas que son generales, pero que a veces no se encuentra tanto con lo particular. Y también me preocupaba y me interesaba a mí el asunto de cuál era el lugar, digamos, existencial de cada persona, ya como individuo en sí, en este marco de la protesta social. Y todo el tema de que cuando se llega a esa cuestión de masa hay una suerte de catarsis colectiva, donde a veces las causas ya no son muy claras y pasa en Colombia, en Bogotá. Se mezclan muchas causas y llega un momento en que las causas particulares ya no son pierden como un poder propio, digámoslo así. Entonces, la acción que yo proponía tiene que ver con no andar, sino desandar, o sea, hacer el mismo recorrido que se hacía en las marchas en México, que termina en la plaza, en el Zócalo, pero hacerlo en reversa, hacerlo hacia atrás y hacerlo yo solo. O sea, romper un poco esta cuestión de, digamos que reversar la protesta en todos los sentidos, el sentido de lo colectivo y el sentido de la dirección. Era caminar hacia atrás entonces. Y era caminar hacia atrás desde el punto de llegada al punto de partida, casi que como volver el tiempo atrás y trabajar con unos textos que tienen que ver justamente con consignas que se manejaban en ambos países, en Colombia y en México. Entonces, en ese sentido, pues, esa era mi propuesta. Eh, Finalmente yo no fui a México, no fui al encuentro, eh, pero me estaban esperando. Y había una cantidad de preguntas también que surgieron y situaciones personales, en fin, que me hicieron también cuestionarme hasta qué punto eh, cada performance tiene que ser dado en un cuerpo en específico. O sea, quiero decir, eh, ¿qué pasa si la idea se transmite a través de otro cuerpo? Y en ese sentido también pensarse que el artista de performance es un peregrino, siempre tiene que estarse moviendo porque cuando si tú haces
dibujo o grabado, lo que sea, tú mandas tu obra, pero cuando es tu cuerpo la obra, o es parte importante de la obra, o es el mediador de la obra, entonces igual tienes que moverte, tienes que ir allá, pero hasta qué punto tiene que ser realmente así, y hasta qué punto también hay un momento en que como seres nos las pasamos divagando en diferentes fronteras, en fin. Me hacía todas esas preguntas y finalmente me pareció muy al lugar que replantear el asunto, quedarme en Colombia y hacer ese recorrido en Colombia desde la Plaza de Bolívar, que es donde terminan las marchas, hasta más o menos el Museo Nacional, que es donde suelen empezar las marchas. Hice todo ese recorrido caminando de espaldas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. La ciudad se transformó completamente para mí, es una relación. Hablábamos en este taller de la configuración de espacio. Yo creo que lo primero que configura el espacio es la mirada. Porque cuando yo caminé de espaldas, la ciudad se convirtió en otra completamente. Para mí era otra ciudad. O sea, caminar de espaldas. De hecho, les digo, caminaba por calles que yo casi que vivo en esas calles y era raro porque eran nuevas. La trayectoria era totalmente diferente. Caminaba hacia atrás sin preocuparme si chocaba con alguien y la gente me abría paso, de hecho. Era un ejercicio muy fuerte, para mí fue muy fuerte existencialmente y me despojaba de la ropa cada vez que caminaba hacia atrás hasta que prácticamente quedé sin ropa. Y escribí ese video, si se lo mando después o lo compartimos después, escribí en el piso textos que empezaban por consignas muy colectivas, después iban quedando en algunas palabras únicas para ir decantando el texto. Ese recorrido que hice hacia atrás lo hice al mismo tiempo en simultáneo con el tiempo en que Jorge, casi como yo era el cuerpo de Jorge, Jorge era mi cuerpo, algo liminal muy curioso allí pasó. Lo hicimos al mismo tiempo, nos comunicamos de hecho y dijimos, Jorge, ¿vas a empezar? Sí, yo voy a empezar. De hecho, precisamente había una estudiante, colega muy cercana a mí, que estaba en ese momento estaba en México y que también fue parte de ese puente, de ese enlace. Y Jorge, a su manera, porque la idea no era que él hiciera, no era un do it, no se trataba de eso, sino que a su manera él apropiara la acción y también hiciera ese recorrido de espaldas. Y la transmisión, lo que hicimos fue realmente acciones que ocurrieron en directo, pero que se enlazaron por una transmisión también, unos videos que se hicieron, que al momento que estábamos nosotros haciendo el recorrido, se estaban grabando y transmitiendo directamente en una plataforma de Facebook. Es muy interesante y con Cici también a mí me ha llamado la atención esta relación de cuerpo presente, cuerpo no presente, a partir del tema de los videos y de lo que sería un poco esta idea de la acción vivo y diferido. Y aquí Jorge va a contar su historia entonces con respecto a eso. Este es Jorge ya también haciendo su recorrido. Vale. Ah, muy bien. Como les platicaba, bueno, como bien les platicó Adrián, pues partimos de su intención de desandar una marcha. Y utilicé los elementos que Adrián sugirió, ¿no? La ropa como para ir transformándose. Hice mi propia reflexión también sobre el planteamiento de Adrián. En México somos muy gritones. Es una cosa que me gusta. Hacemos ruido. Nos acercamos al otro. En fin, lo que yo hice para este recorrido fue andar 2 kilómetros también de espaldas, desde el Zócalo hasta la parte donde Paseo de la Reforma, que es donde normalmente inician. En el Zócalo me paré frente al Palacio Nacional, frente al balcón principal del Palacio Nacional, que es donde el presidente se asoma cada año para decirnos cosas buenas y para celebrar la independencia y cosas por el estilo. Y me puse a gritar, ¿no? Me puse a gritar que las consignas, hice una colección de consignas comunes, ¿no? No somos uno, no somos 100, prensa vendida, cuéntanos bien, unas muy comunes, ¿no? El pueblo unido jamás será vencido, en fin. Ahorita no me acuerdo todas, pero casi todas las consignas que han oído o que hemos oído todos. Ahí es donde yo estaba frente a Palacio Nacional, gritando, increpando al presidente, ¿no? Que es como siempre acaba una marcha. Yo sí llevé un equipo de colaboradores en muchos sentidos.
iban como protegiendo a la marcha, porque en México también, cada vez que hay una marcha, salían policías que te encapsulan, ¿no? Para que no vayas a hacer muchos desastres. En el tiempo, ese encapsulado policíaco se convirtió en una razón para generar violencia. Entonces ya lo quitaron. Pero yo traía así como el aparato que además hacía eco. Estas consignas que platicamos, que eran como 10, 15, las imprimí en hojas alternadas las consignas, y arrancaba una de las consignas y la gritaba hasta que encontraba a alguna persona en la calle, que me recibía la consigna y la gritaba conmigo. Entonces, de alguna manera se había sumado a la marcha. Y en ese momento dejaba de gritar eso y tomaba una nueva. Y así lo fui repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y en el desandar también iba entregando la ropa. En algunos momentos me arrancaba un pedazo, se la daba a alguno de los que me había recibido la consigna. En otros momentos solamente me despojaba de la ropa y la tiraba. Y tenía mucho el sentido paralelo a lo que Adrián había comentado, de que uno se va transformando conforme entra a la marcha. Uno llega como individuo y después, a la hora de sumarse al conglomerado, empieza a ser parte de lo que se vive en el colectivo. Entonces, uno se va despersonalizando. Además, uno se va atreviendo en el camino a ser otra persona, ¿no? A veces para bien, a veces para mal. Y si vieron por ahí que escribí sobre alguien, los usé como muro también, porque en las marchas en México se acostumbra, eso a mí no me gusta mucho, pero se acostumbra, que hay algunos que a veces pensamos que son infiltrados, que salen con sus sprays a escribir consignas en las paredes, ¿no? Y finalmente lo que aparece en el periódico no es que uno fue a reclamar porque se están vaciando los mantos acuíferos, o porque se abusó de un sector o lo que sea, sino en las noticias, en el periódico, lo que acaba saliendo es que 6 encapuchados vandalizaron algo, ¿no? Y se pierde el sentido de la protesta a veces, ¿no? Aunque seguramente hay situaciones en las que la gente sí pone sus consignas en las paredes. Pero bueno. Ahí, si pueden ver, al fondo hay un gran edificio. Esa es la Torre Latinoamericana. Esa es apenas una parte del recorrido que hicimos. Y fue muy rico porque pasamos por distintas partes de este centro histórico de la ciudad. Esta parte que es peatonal, que es parecida, se llama Séptima Avenida, ¿vale? Ustedes, donde hay mucha gente caminando y hay un montón de manifestaciones aprovechando que el espacio es peatonal. Después pasamos a un espacio que ya no es peatonal, no tiene esas características, sino es un lugar de tránsito, y era otro tipo de personas con otra energía y con otra forma de interacción. Pero fue muy sabroso, muy sabroso caminar 2 kilómetros. Fueron como 4 horas más o menos, caminar de espalda y gritar, y gritar, y gritar, y gritar, y gritar. Al final, de manera simbólica, la última camiseta que traía es una que me regaló el profesor de Fe y Alegría, Camilo. Una camiseta que dice Colombia. Que fue, sí, esa fue mi última piel llegando a Reforma, con el que terminé la acción, y la terminé en el monumento a los 43 estudiantes desaparecidos, que seguimos buscando, ¿verdad? Que fueron secuestrados por el Estado hace 5 años, 6 años ya,
y los desaparecieron, los mataron, dice, los cremaron, los desaparecieron, o sea, no hay vestigios de esa pérdida, ¿no? Entonces, traía un montón de situaciones simbólicas este desandar el camino, ¿no? Pasando del... Cuando llega uno al final del camino en la marcha, ya todos somos uno solo y ya todos gritamos al unísono. Y esto se va construyendo en el andar, ¿no? En esa integración del individuo con la masa. Y acá fue, de alguna manera, también el estar todos juntos, cuando estábamos frente al palacio, todos juntos y contenidos, sí vieron también que los contuve al suelo con un círculo. Cada quien estaba ya contenido y era parte de un espacio, de un conjunto, ¿no? Y conforme nos fuimos alejando, empezamos a volver a ser cada quien uno solo. Entonces fue una pieza bien interesante ¿por qué? Porque no fue a partir de mi reflexión directa, sino fue a través del análisis que hago de una reflexión de un artista al que quiero y admiro, ¿no? Entonces fue muy sabroso. Y una de las partes que me resultó también bien rica fue que la simultaneidad, y como bien decía Adrián, yo sabía que yo estaba protestando o estaba desprotestando o desandando o generando un nuevo camino en Bogotá, ¿no? Y sabía que yo era responsable de hacer ese camino en México para Adrián. Es muy interesante porque finalmente uno se pregunta, esta cuestión de performance que se percibe la cuestión como presencial, de carne en vivo, carne en directo, etcétera, cómo, ¿qué pasa cuando los cuerpos igual se enlazan a través? La diferencia entre, hablamos de video performance, cuerpo virtual, cuerpo presente, o hablamos de registro, o qué pasa cuando es en directo y queda en una plataforma en la que se grabó en el momento que estaba grabando, digamos, o si es un video producido. Entonces, me interesaba mucho ese enlace con lo que Sitsi viene trabajando en términos de acción, video y diferido. Y bueno, pasamos ahora con Sitsi. Pensando en el trabajo que nos acabas de mostrar de la sopa sur, sobre todo del alimento, pensé en compartirles este trabajo. Se realizó en Quito, Ecuador, y se llama Guagua. Y de alguna manera es como nos repensamos también este espacio público que se está privatizando, ¿no? Como ese lugar público-privado, porque pues algo que me encontré en el centro de Quito fue este tipo de puntas de hierro en varias puertas, como con esta idea de no poder compartir este espacio con personas ambulantes o que necesitan resguardarse de la lluvia y de alguna manera, entre comillas, embellecer la zona histórica de Quito. Entonces, hablando con los chicos con los que estaban en la residencia, me comentaron que en el Día de los Muertos ellos empiezan a compartir este pan, unos panes en forma de bebés, de guaguas, y los comparten con los muertos. Entonces, porque un elemento que en algún momento incluso se trasciende la presencialidad, no estamos hablando de nuestra familia viva, sino también a ese lugar de que es para todos y para todos también hasta en otros planos como la muerte. Entonces, la acción consistió en habitar ese lugar inhabitable, como esta barra de acá. Yo estoy con 5 meses de embarazo, entonces también había ahí como un vínculo mayor con el bebé, con la gestación, con el dar. Y colocó, pues, mando a hacer estos panecitos y la propuesta consiste en comenzar a cortar. Primero ablandar este elemento que es violento en el espacio público, ablandarlo con un alimento y empezar a compartirlo con
con las personas y con los transeúntes que pasaban por allí. Solamente dejaba la parte que quedó en contacto con el hierro, de resto todo lo compartía con las personas presentes. Y pues sí, es una manera como de un lugar que era inhabitable, darle un momento, señalarlo, de por qué normalizamos este tipo de elementos tan fuertes con los otros. Bueno, ese es uno de los trabajos que por la conversación que se dio lo quise mostrar. Y pues Adrián me comentaba que también están pensando mucho pues en estos tiempos de pandemia y de todo, de qué manera pues apropiarse de la herramienta del video performance, de transmisión en vivo, todo esto. Entonces voy a bajarle a este para contar un poco. Este es un video performance, aunque haya ocurrido una gran parte en espacio público, porque quien me acompañaba eh, era, pues el camarógrafo fue el único que pudo presenciar de alguna manera todo el recorrido que tenía planeado. Agarrado a mis pies, tengo botellas con plástico comprimido de todo lo que había consumido durante 3 meses. Entonces, pues hay una gran pregunta en relación a todo lo que se segrega, como todo lo que como cuerpos vivientes estamos todo el tiempo sacando, ya sean secreciones corporales, pero también todos estos elementos que al consumir para nutrir nuestro cuerpo también estamos dejando. Entonces, ¿de qué manera estos elementos deberían tener pues un proceso en el que no contamine los ríos, que no interfiera en en los otros seres vivos? Y por eso están como ahí detrás mío, como a cuestas mío, porque lo llevo, lo consumí yo. ¿Qué hago cómo me responsabilizo de esos elementos que voy utilizando para mi alimento y para vivir? Entonces, esta acción rápidamente consiste en ir caminando por el río Negro, que queda en el Parque El Virrey, y camino por ahí arrastrando esto se puede quitar, sí, arrastrando estas botellas botellas ecológicas, ladrillos ecológicos los llaman, y luego empezamos a filmar también cómo continúa el recorrido de subir a los puentes peatonales, a tomar la flota para ir a un lugar en el que me enteré que utilizaban este tipo de ladrillos ecológicos para construcción de vivienda. Entonces voy a un pueblo cercano, San Francisco, Cundinamarca, y pasar por diferentes caminos, territorios, climas. Llegó la noche y por aquí ya estamos llegando al lugar. El lugar se llama Aldea Feliz, es como una propuesta por acá, una propuesta de personas citadinas que deciden irse al campo y empezar como proyectos más autosostenibles y ecológicos. Y la acción termina entregando esas botellas junto con el centro de acopio que ellos tienen, y sí poderme bañar en un río que no está contaminado como los que lamentablemente tenemos aquí en Bogotá, se han convertido en caños. Entonces es una acción que ocurre de alguna manera, o ustedes la presencian gracias a la cámara y a la persona que me acompaña en todo este recorrido. Durante el confinamiento hice un performance que se llamó Confinamiento eh, para un evento que estaba organizando Adrián, pero posteriormente hice uno hace muy poco que me interesa mucho
poderlo compartir acá. Bien, entonces me interesaba mucho hablar sobre los feminicidios que han ocurrido a comienzos de enero, pero también cómo se han eh, crecido también los índices en este tiempo de estar en cuarentena, como si el estar resguardados en casa no te exime de una experiencia tan fatal como es esta, que te asesinen por ser mujer. Siempre decía algo positivo. Ella nunca veía las cosas de mala manera, sino siempre nos decía que nunca damos la vida, que no nos amargáramos. Entonces está traducido al inglés esta primera parte, y la primera parte es la voz de la hermana de una de las chicas que murió en manos de su compañero sentimental hace muy poco, en junio. Y empiezo primero con un video proyectado sobre mi vientre de mí, desnuda, como ese lugar de somos todas también, que somos vulnerables, pero también tenemos ese nivel de resistencia de estar ahí en una sororidad y en una resiliencia importante, pues queriendo que esto no vuelva a ocurrir. Luego aparece el retrato, una fotografía de una de las chicas, Joana Soriano, con su hija, en esta relación de cómo la describe su familia, que ese vínculo tan fuerte que se tiene con el otro, con su hermana, con su hija, con su nieta. Y luego dice esta parte. De amigos, él no tenía celular, he was very possessive, he was jealous, en la que de alguna manera muestra eso por lo que ella estaba viviendo con esta persona, y ya el hecho de que haya perdido la vida en manos de su compañero sentimental de esta forma tan atroz. Y posteriormente me acompaña mi hermana, y ella nombra varios casos, solo 10 casos de 117 ocurridos entre enero y junio de este año, solo 10 casos de feminicidios. Abusa sexualmente, la asesina, desmiembra su cuerpo y la arroja en bolsas cerca de la casa donde Adriana vivía con su familia. Alejandra Mononuco, 39 años, Bogotá, Santa Fe, mayo 30. Mujer trans, trabajadora sexual. Llamaron a urgencias porque Alejandra se ahogaba. Cuando llegó la ambulancia se negó a recogerla. Mientras ella narra estas historias, yo coloco sobre mis piernas una luz, y empiezo de alguna manera a tener una relación y una interacción sutil con las 10 personas de la India que me están viendo en transmisión en vivo, porque busco, la prendo cada vez que Nani me dice el nombre de una mujer, como ese destello de vida, se da a luz también de todas estas mujeres. Y empiezo a señalar, como a buscar que mi luz se encuentre con la cámara del computador, y así generar pues esa sensibilidad hacia la cámara, y estalla un poco la luz, y luego abruptamente la apago cuando ella comenta es que perdió la vida, que la asesinaron. Ese es uno de los trabajos que estuve haciendo durante este confinamiento, pero creo que el formato como tal de la cámara, pensar en la materialidad de la cámara del otro que está del otro lado, o como nombraba Adrián en este último performance, ¿cómo te llamas, Ismael?
se me olvidó tu Jorge nombre. Ismael. Ismael. Con Ismael, pues Jorge. sí, son materiales que hay que seguir trabajando, explorando. Entonces, bueno, quería mostrarles básicamente esos 3 trabajos, pero aquí en esta página, citsimetsonimia.com, pueden encontrar otros trabajos. Y efectivamente, pues el encuentro de acción en vivo y diferido es un encuentro que tiene 2 secciones. Una en diferido, en la que se hace una convocatoria para enviar material previamente realizado de registro de performance o video performance, y el en vivo se ocurre en tiempo real en una localidad específica, pero en las primeras versiones ocurrió, digamos, este trabajo que me parece interesante mostrarlo ahora porque digamos que ahorita nosotros tenemos como una cantidad de herramientas más fáciles como este Meet, Zoom, cualquier cosa, tenemos un paquete de datos en el celular y de alguna manera podríamos salir a la calle a hacer transmisiones en vivo e intervenciones como de manera más fácil, como he visto también que Adriana ha hecho en la Plaza de la Mariposa, de San Victorino y demás. Pero esto que fue en el 2010, pues yo no contaba con ninguna de esas herramientas, fue por Skype, tuve que pagar comprar una SD, una USB con una SD para tener unos datos como limitados, y la idea era apoyar a estos artistas, Verena Stenck y Andrea Pech, que son de Italia, de Alemania, y ellos transmitían. Nosotros salimos con un carrito, con un objeto con ruedas, con el computador, y nos encontrábamos con los transeúntes y les contábamos que estos artistas estaban en tiempo real del otro lado, esperando, aquí está, acción en vivo diferido, esperando que ellos dijeran una palabra que quisieran poner sobre ese cuerpo. Ah, sí, aquí yo me acordaba de esto, es que fue hace mucho. Ah, pusimos una mesa, teníamos ahí todos los elementos y empezaban las personas a decir una palabra, la escribían equilibrio y se la mostraban a ellos, y ellos en tiempo real, pues en su espacio privado, escribían la palabra, la recogían y guardaban ese líquido con el que fue escrita la palabra en un frasquito, que luego me mandaron por correo postal al terminar este performance. Entonces acá está madre e hijo, entendiendo esa dinámica que en ese momento pues no era tan común tampoco, como que uno esté ahí transmitiendo en espacio público de esta manera, y que el idioma pues no lo compartíamos tampoco. Ahí van escribiendo las personas y fue una experiencia de estos 2 artistas que nosotros colaboramos, y me parece un elemento ahora con todo lo que estamos haciendo hoy en día interesante. Pero pues la mayoría de los en diferido han sido pregrabados de alguna manera, a excepción de ese y este que se llama Paseo Sabanero, del artista Raúl Marroquín, que es colombiano, pero hace mucho tiempo reside en Ámsterdam, y él tampoco estaba en cuerpo presente, pero nos habló cómo era el proyecto y nosotros estuvimos todo el tiempo colaborando para que ocurriera. Entonces él estaba conectado allá, mientras que nosotros teníamos acá un computador, no teníamos una tablet ni un celular, los equipos eran aún más costosos y demás, y teníamos un carro que era de la misma marca del carro en el que estábamos nosotros transportándonos. Y no me acuerdo exactamente cómo es que era el asunto, pero sí era como en el tiempo físico real, que era subirnos en un carro e ir por un recorrido que previamente habían
le habían entregado a él, él tenía un contacto con un guardaespaldas de Uribe, y él nos mandó un recorrido que hizo en esos días Uribe, y nosotros lo que hacíamos era en tiempo real mostrar este carrito yendo por el camino por el que nosotros estábamos literalmente también recorriendo, al tiempo que en otro tiempo, en otro momento, había sido recorrido por el presidente Uribe. Presidente, Wow. ¿En qué año fue eso? expresidente, 2010. Era Era presidente en ese momento. presidente, claro, sí. Y él tenía ahí este Sí. contacto de espaldas infiltrado. Una cosa. Eso por un lado, como para mostrar dos ejemplos que de manera pues espontánea pudimos hacer ese vínculo con la transmisión de manera rudimentaria, porque en ese momento no lo teníamos. Por aquí está para Rosalba, el trabajo que hizo Adrián en el quinto encuentro de acción en Vivifería. Estuvimos en Kennedy. Y eso fue, bueno, en el encuentro de acción en Biferido tiene como una página madre, que es esta, abd.metsemia.com. Igual no está actualizada, como pueden ver aquí, falta el 2018 hasta la fecha, que este es el último encuentro que estamos teniendo, que va a ocurrir el 20-22 de agosto este mes en el sexto Festival de Cine Experimental. Vamos a mostrar 27 video performance en torno a estos tiempos del confinamiento, cómo se manifiesta el cuerpo en cada uno de estos territorios y en cada uno de estos espacios privados. Y posteriormente lo vamos a mostrar en Chicago y en transmisión online, ya como de manera más abierta, mucho más adelante. El encuentro de acción en vivo diferido nació también con la inquietud de poder sorprendernos, como decía Ismael, del espacio público, de lo que acontece, ahí estar a la escucha de lo que puede ocurrir. Entonces, inicialmente en Engativá, como decía Adriana Medina, quien hizo una intervención al inicio, estuvimos pensándonos espacios públicos de la localidad engativá, que aunque sea amplia, en las conversaciones que se daban con los artistas que a inicios del año conversaban con nosotros, empezaban ya a pensarse un lugar muy específico, con características y problemáticas específicas de ciertos puntos en esa localidad, como esta en relación al humedal Jaboque, que ahorita también Adriana, quien se fue, está en un movimiento social y cultural muy importante para la recuperación de ese espacio. Eso fue en Usaquén, en Engativá. En Usaquén estuvo Fernando Pertus, que entiendo que va a hacer una conversación ahora también. Bueno, él hablaba, él se enrollaba totalmente y hablaba sobre la libertad y leía un texto sobre la libertad estando frente a la estatua de Bolívar, que es la libertad. Y así, generalmente, hay quien le interesa la parte política, otros la parte ambiental. De este artista, Gonzalo Carreño, estuvo como en una parte en el nacimiento de uno de los ríos que atraviesa esta localidad. Ahorita no me acuerdo cómo se llama el río, La Vieja, creo que se llama. Otros en relación a lo sonoro, o estos chicos que trabajan con títeres y con elementos que ellos llaman populares, hicieron a su propio candidato y un día antes de un día electivo del que teníamos que votar, ellos también hablaron sobre lo que tenían para mejorar de este país y que votaran por el reelecciones populares. También pensar que el espacio público no es solamente
no es solamente, digamos que no es solamente estático, y un ejemplo de eso es la propuesta de Rebeca Rocha, que la acompañamos por dentro del espacio, dentro de los buses, dentro de los buses, y ella hacía toda una referencia como si fuera una azafata, pero todo en torno a, al lugar de habitar un bus, y nos fuimos por toda la localidad moviéndonos de esta manera. O esta gran parte una parte de Usaquén, pues aparece el ferrocarril, entonces este colectivo, que es de la SAP, colectivo Sísifus, surgió también en parte de uno de los colectivos de UCAN que maneja Adrián. Ellos propusieron ir recogiendo a su paso elementos que se encontraban en el ferrocarril y eso se fue sumando y sumando hasta que dio una gran bola gigante que ni siquiera pudimos cargárnosla en el Transmilenio, en el bus. En este trabajo lo hice yo en relación a los ríos y los caños, el que les comentaba. Esto me pareció interesante porque no muchas veces un artista que no se considera performer empieza a intervenir el espacio público, y me parece también muy importante que desde el lenguaje que cada uno maneja pueda hacer una reflexión o intervenir el espacio público, y en este caso fue Wilmer Rodríguez, que es dibujante, pintor, y hizo unos stencils efímeros de diferentes cuerpos, de indígenas, todos los que son minoría, por decirlo de esa manera, junto enfrente de la Hacienda Santa Bárbara, que por sí es como la élite, y se hacía una pregunta, no me acuerdo acá, la tierra, como que de quién es la tierra, y esto se iba pisando, lo iban pisando hasta que desaparecían estos cuerpos que han sido como que han sido minoría o que no son, ¿cómo decirlo? Sí, que podrían ser expulsados de este lugar como la Hacienda Santa Bárbara. Y de hecho, ese mismo año también hubo una intervención dentro de la Hacienda Santa Bárbara y, y fácilmente se prenden las alarmas, los vigilantes y todo, y cualquier cosa la quieren como sacar. Bueno, el humedal, bueno, la de las chicas extraordinarias que fue ahí dentro de la Hacienda Santa Bárbara. Fuimos a comer chorizo y picada de la plaza, de la plaza que hay cerca, la plaza de Mercado, creo que era la plaza de Mercado, y fuimos a hacer picnic en la Hacienda Santa Bárbara, y ellos con trajes súper extraordinarios. Eh, bueno, qué chévere que han podido navegarla porque hay bastante material. Yo sé que tengo una deuda conmigo misma de seguir nutriendo esta página, que me falta subir muchísimos años, muchísimo material que todavía tengo. Esto fue en Los Mártires, que también logramos tener apoyo, la primera vez y única vez que hemos contado apoyo eh, económico por parte de una beca de IDARTES, y pudimos tener talleres gratuitos, laboratorios y, y tener un apoyo también económico a los artistas para sus materiales y para lo que requirieran. No sé cuánto tiempo vamos a ver. Sería de pronto comentar Acción Arar si quieres. Y ahí tenemos en el chat un listado de preguntas. Bueno, de Accionarar, por aquí está Accionarar. Bueno, Accionarar es un espacio que surgió después de que
como también decía Ismael, de ese enrarecimiento de haber salido de Colombia, me fui a vivir a Buenos Aires, y la falta de montaña, la falta de frutos y la exuberancia que tiene Colombia, pues la noté enseguida y la extrañé demasiado. Entonces, cuando regreso, empiezo con este proyecto en un espacio familiar, donde esta fue la primera residencia. Pues había invitado a Adrián, pero no pudo ir en esa ocasión. Esta fue la primera residencia que tuvimos después de un proyecto de habitación en la Galería Santa Fe que también estuvo organizando Adrián Gómez. Después de esa residencia hubo tanto feeling de todo que ya pues me lancé a tener una primera experiencia de ir con todos estos artistas y cada uno proponer algo para hacer en este espacio rural, en el río. Bueno, y en este, hablando de comida, en este de acá tuvimos desayuno un desayuno, ¿cómo lo llamamos? Desayuno relacional. Sí, desayuno relacional. Así, Sí, así. un desayuno relacional que fue esto, ¿cómo es que lo encuentro? Creo que lo encuentro solo así. Sí. Que consistía en sí, descolocar un poco el hecho pues, tan común que tenemos de sentarnos a desayunar, a reunirnos y comer, pues hacerlo en este lugar, como en la madrugada ya había dispuesto estas mazorcas de la cosecha que teníamos en esta finca, disponer todo ahí y tener una pauta muy sencilla que era que ninguno de nosotros podía llevar su mano a su propia boca, solo podía ser alimentado por el otro. Entonces, ya de entrada es un enrarecimiento, como saber que queremos alimentarnos, que todo estaba delicioso, pero que uno mismo no es el que puede saciar su deseo, sino es gracias al otro. Entonces, fue una exploración muy bella con este grupo y que además cuando los invité les enviaba esta foto de estos gusanitos que viven en esta zona, aunque también me los encontré en Brasil, estos gusanitos que son unas orugas que viven totalmente en comunidad, pero que al vivir así y al agruparse, es una manera de resistencia a que otro depredador pues no lo vea como el minúsculo gusanito, sino que es un elemento grande al que no llegan a devorarlo por eso mismo, por estar reunidos, estar resistiendo en comunidad de alguna manera. Pues en Acción Araran, aquí está la aplicación que se requiere para aplicar, pues durante cuarentena no está quieto en este momento, pero sí han surgido muchos espacios de residencia, 3 meses de residencia de estos artistas brasileros que vinieron a Bogotá y a Nolaima, y varios talleres. Entonces tuvimos el taller de espacio y creación temporal, creado por 3 chilenos, y se convocaron las personas y fuimos a recibir y a participar del taller que ellos proponían. También tuvimos un taller de arte sonoro con dos artistas sonoros de Venezuela, aunque ella es de Cuba y residió en Venezuela. Entonces, digamos que el espacio también se abre a diferentes propuestas, ya sea para realizar un taller, un laboratorio o hacer una residencia. De hecho, hicimos también con la profe, con una profe de la SAF, hicimos una salida pedagógica con Nubia Barón. Novio varón. Sí,
que también fue muy interesante porque muchos de estos chicos que también eran de primer semestre, eh, algunos me manifestaban que no conocían, no habían conocido un río, no habían salido de la ciudad y esa experiencia a nivel corporal y sensorial pues fue muy importante. Aquí está parte del taller que les propuso Nubia. Nos hicimos un recorrido totalmente descalzos, con todas las superficies que podíamos encontrar a su paso de la finca, del espacio de acción arar, al río. Eran 20 minutos de recorrido. Y entonces con Adrián pues hemos tenido una conversación de hacer residencias con estudiantes de la SAF. Ya habían aceptado el consejo, el consejo de profesores, creo que ya lo había aceptado, pero no, finalmente no logramos tener una primera experiencia. Y lo último que ocurrió fue esto, Artists in Residence, que son unos chicos franceses que están haciendo un recorrido, ya llevan 3 años recorriendo Latinoamérica por diferentes espacios de residencias artísticas y este es uno de los que les llamó la atención.